Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que le hay, y segundo, que es galardonador de los que a Él le buscan. Seguimos avanzando, ya estamos en el sermón número 12 de esta serie y hemos sido tremendamente enriquecidos. Y por fin llegamos al capítulo 11, un capítulo dentro de la epístola de Hebreos. Yo creo que es el más conocido, el más emblemático, el más hablado, el más predicado. Se le ha dado tantos títulos a este capítulo 11, se le llama la galería de los, le titularon héroes de la fe. La Biblia no les llama héroes, en realidad les llama testigos, les llama personas que vivenciaron una experiencia formidable. Y cuando vamos y leemos la Escritura nos damos cuenta de que de verdad que no son héroes, que el héroe actuó en ellos, que el héroe es Jesús, que el héroe es Dios, que sembró en ellos esta gloriosa y bendita fe. Vimos en el sermón de la semana pasada la definición de la fe y cómo venimos a este ambiente espiritual. Pasamos de lo material a lo invisible, como traspasar una puerta o una puerta a otra dimensión, y por eso le llamamos la dimensión de lo espiritual. Pasamos de lo material a lo inmaterial. Por eso decía la definición que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así como con sus ojos físicos usted puede verme a mí hoy, pueden conocerme los que no conocían en persona, pero podemos palpar cosas. Mire, pálpese usted, palpe la silla, palpe lo que pueda palpar. Eso usted lo ve, lo puede palpar, y usted tiene conocimiento de eso porque lo está palpando, lo está viendo. Entonces con nuestra vista, con nuestro tacto podemos tocar y acercarnos a lo material. Ahora, sería un error tratar de llegar a Dios con estas cosas materiales, con el ojo o con el tacto. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios si no lo podemos tocar, no lo podemos ver? Porque no es material, es inmaterial. Está en la dimensión de lo espiritual. Bueno, para los hijos de Dios que por gracia han sido llamados, viene el sexto sentido que le llamo yo. ¿Cuál es ese sentido? Que no tiene nada que ver con cosas físicas. El sexto sentido es la fe. Dios nos otorga fe, porque la fe no la podemos producir nosotros. Por eso que es un error del religioso que quiere acercarse a Dios por sus obras, por cosas materiales. Hay otros que quieren ver a Dios con los elementos físicos. Todo lo que podemos ver es un testimonio que existe un creador, pero no es el creador, son las cosas creadas. Entonces, ¿qué necesitamos para acercarnos a este Dios? Es el elemento, el sexto sentido, la fe. La fe nos permite entonces palpar espiritualmente a este Dios infinito, a este Dios invisible, a este Dios de infinito poder, como dice la Escritura.
a través de la fe también podemos, como decía la definición, anticiparnos y vislumbrar las cosas que son eternas, que no pertenecen a esta vida. Y en esto caminamos nosotros por fe, mirando al invisible y anticipándonos en cierta forma a las cosas que tendremos en la eternidad. ¿Qué nos da Dios para saber que eso es así? Le llama el apóstol Pablo arras del Espíritu, que es un anticipo, una pequeña porción. Por eso que esta porción no es para hacernos sentir bien con nosotros mismos, como una manifestación espiritual temporal. Que usted llore, que usted salte, que usted hable en lengua, que usted sienta piel de gallina. Por cierto, cada ser humano reacciona al Espíritu Santo de una manera distinta. Es como, no sé, si ustedes quieren, si hay un voluntario y quiere ayudarme, meter los 2 dedos al enchufe. ¿Qué pasaría? Uno gritaría, otro lloraría, otro se estremecería, otro quedaría mudo. Cada cual reacciona a la energía de una manera distinta. Bueno, así es cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre una vida. Hay una reacción distinta. Pero ¿para qué viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas? Para darnos un anticipo de lo que viviremos en la gloria. Entonces, cuando decimos, Señor, llénanos de tu poder, llénanos de ti, es para, por la fe, vislumbrar y palpar cosas que tendremos por la eternidad. Cuando venimos entonces a este capítulo 11, está la definición de la fe como sustancia, como el elemento fundamental del cristianismo. No se ve de otra manera. El cielo no se gana. No podríamos decirle, venga todos los días a la iglesia, ofrende, haga esto otro para que se gane el cielo. No lo conseguirá, perderá el tiempo. Es como los que construyeron la torre de Babel. Perdieron el tiempo, no sirve. Entonces, de no mediar la intervención de Dios en nuestro corazón, que actúe dándonos este elemento, este sexto sentido, no podremos acercarnos a Dios. Es inútil que el hombre intente acercarse a Dios por sus méritos, porque no los tenemos. Y eso es lo que va a exponer ampliamente el escritor a los hebreos. Y en este capítulo 11, él va a seleccionar, miren lo que decía el versículo 2, después de definir la fe, en el versículo 2 dice que él va a seleccionar a hombres que tuvieron fe, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿A qué se refiere? Los antiguos alcanzaron buen testimonio con Dios por la fe que tuvieron. Pero vuelvo y me anticipo a algo. ¿Cómo podemos agradar a Dios, tener buen testimonio a Dios, si nosotros no producimos fe? Estamos, voy a decir un chilenismo, fritos. No podemos acercarnos a Dios. Entonces, ¿cómo obtuvieron buen testimonio los antiguos? Es que Dios intervino en sus vidas y le dio el sexto sentido. Por eso, bienaventurados los que tienen fe. Bienaventurados aquellos que se les ha sido otorgado este sentido espiritual para palpar al invisible, para ver al invisible, para adorar al invisible que es Dios. Amén. Ahora, esta galería de hombres de buen testimonio que nos habla el escritor, que alcanzaron este buen testimonio, cuando los analizamos con una lupa, con oración y todo, nos vamos a dar cuenta que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, es como que tomó una lupa, revisó todas las escrituras y fue seleccionando con pinzas a los hombres, porque quedaron varios fuera de la lista. Hubiera sido imposible, tendríamos una Biblia del puro capítulo 11 donde nombráramos a todos los que tuvieron fe, porque hubieron muchos que tuvieron fe, pero no la generaron ellos, Dios se las otorgó. Pero ¿por qué? Si hacemos el listado, el escritor elige estos específicamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, podríamos pasar aquí y perdernos, y eso es lo que les invito a la hora de que venimos al capítulo 11, no perdernos
y diluir la profundidad, la riqueza del mensaje, quedándonos con el testimonio particular de cada uno, porque podríamos hablar un año del testimonio de cada uno de los que son nombrados. Y desde mi perspectiva, ese sería desviarnos del foco o de la órbita textual que el escritor viene exponiendo durante todos los capítulos de Hebreos. Y ese es el problema cuando llegamos al capítulo 11, que vamos a tomar personajes y los analizamos independientes. Y hablamos del personaje y decimos tuvo fe y lo miramos como héroe. Y yo al lado de ese personaje, cuando lo veo como héroe, yo me hago un pequeñito y digo, no, eso no es para mí. No sé si le ha pasado a ustedes. Cuando nos predican de Hebreos capítulo 11 y nos mencionan a estos hombres de la fe, yo digo, oh, yo no he hecho nada para el Señor, yo mejor me voy. Y salimos así de la iglesia. Y los ponemos a estos hombres allá arriba. Y parece que ellos son de otra estirpe, otra élite, muy diferente a nosotros. Pero lo que hace el escritor los selecciona con pinzas para enseñarnos una verdad, no para hablar de ellos, sino por qué Dios le otorgó fe y cómo Él quiere estructurar el concepto de la fe en nosotros, de lo que hemos recibido, de lo que tenemos. Recuerde que el capítulo 11 viene precedido del capítulo 10. Eso es lógico, ¿no? Está en su Biblia. Pero viene precedido de cómo cierra el capítulo 10 en el versículo 39. Pero nosotros no somos de esa especie de los que retroceden. ¿Quiénes somos nosotros? Eso le está animando el escritor a unos hermanos que están debilitados. O sea, están leyendo la escritura y ven a los héroes de la fe y ellos tienen miedo. Ellos están pasando una pandemia, ellos están pasando crisis de todo tipo, enfermedades. Entonces veo que los hombres de la Biblia eran héroes y yo con mi problema aquí a medio morir saltando. Entonces el escritor le dice, no, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe. No dice los que producen fe, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a exponer ampliamente qué es esto que tenemos, no que vamos a tener. Es Dios el que le otorgó la medida de fe a cada uno. Usted tiene fe, hermano, si no, no estaría aquí. Pero si usted cree, o alguien cree que la fe es que yo diga y piense cosas positivas para el futuro, no te preocupes, hermano, mañana te va a abrir la puerta el Señor. No está diciendo eso el escritor. No está hablando de ese don de fe que lo trataremos en otra ocasión. Hay un don de fe que es distinto a esto. Hay palabra de fe. Eso es otro, es un don particular. Hay hermanos que tienen ese don dado por el Espíritu. Pero aquí el apóstol o el escritor no está hablando del don de fe, sino de la esencia de la fe que nos fue otorgada. Podríamos dividir, y eso es lo que vamos a hacer en 3 sermones, en 3 grupos, ¿cómo los agrupó? Por eso digo, hay que mirarlo con lupa. ¿Cómo nos damos cuenta que hay 3 grupos? Porque después de hablar del grupo, viene una reflexión o una aplicación, que es lo que ha hecho el escritor durante todos los capítulos. Siempre nos expone algo y después aplica. Entonces, si nos damos cuenta, en el capítulo 11, podríamos decir que hay un primer grupo entre el versículo 3 y el versículo 5. Mire, siga su Biblia, porque en el versículo 6 hace una reflexión aplicativa. Versículo 6. La aplicación, ¿ve?, de lo que va a tratar del grupo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces él usó un grupo de personas y luego reflexiona esto. Luego vamos a ver el segundo grupo del 7 hasta el 12, seleccionados con pinzas porque él va a hablar otro tema. Y dice el versículo 13 hasta el 16, solo voy a leer el 13 porque lo vamos a ver en sermones futuros.
conforme a la fe murieron todos estos, a los de ese grupo, sin haber recibido lo prometido. Sino, esto me encanta este verso, porque dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Y esto me encanta, y saludándolo. Los de ese grupo miraron por la fe hacia el futuro y saludaron al Mesías sin verlo. Pasaron por esta vida como extranjeros y lo saludaron nomás de lejos. Eso le está diciendo. Esa es la reflexión. Y el tercer grupo está del 17 hasta el 38. Ese es un largo grupo. Y la reflexión para ese grupo está en el versículo 39 y 40. Voy a leer parte del 39. Y todos estos, ¿quiénes? Los de ese grupo, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y ahí vamos a ver la reflexión de ese grupo. ¿Se dan cuenta que es riquísimo el capítulo 11? Es impresionante cuando vemos cómo lo ordena el Espíritu Santo para a nosotros darnos ánimo. Para decirle no se cansen. Va a decir más adelante, no se paralicen sus rodillas. Alcen las manos caídas. Ustedes tienen lo mismo que tuvieron estos. Ustedes esperan lo mismo que esperaron estos. Ustedes tienen fe. ¿Fe en qué deben tener? En la definición de la fe. No se pierdan ahí. ¿Cuál es la definición de la fe? Palpar al invisible. Como cantábamos, Dios está en mí, Dios está aquí. No lo veo con mi ojo físico, pero en el sexto sentido que tengo yo sé que está. No lo puedo describir como es, pelo blanco, pelo negro, no lo sé, pero sé que está aquí, que está obrando a mi favor. Sé que Él tiene mejores cosas para mí en la eternidad. Sé que Él preparó un camino nuevo y vivo para que yo me acerque a su trono de gracia. Eso es la bendición que tenemos en el Evangelio. En el versículo 3, que hemos leído el primero del día de hoy, también los puse algo en el sermón pasado. Nos habla de la creación. Fíjense que el escritor está seleccionando un elemento clave, la creación de todas las cosas. Y pone a Dios creando por su palabra, y cuando Dios crea cosas perfectas. Dice, por la fe entonces entendemos haber sido constituido el universo entero por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué nos está transmitiendo? Nos está poniendo la definición de la fe en orden inverso. Todo esto que tú palpas, todo esto que tú ves, el sol, las estrellas, las nubes, el campo, todo lo que ves, antes no existía. ¿Y por qué fue hecho? Por la poderosa palabra de Dios. Ahora tú lo puedes ver desde tu mundo físico. Le está diciendo, esa fe, ese mismo Dios que habló, a ti te otorgó fe, para que ahora tú veas aquellas cosas que no se ven. Una creación perfecta. Pero sabemos lo que pasó. Y aquí vamos a ir directo. Ya voy en la mitad del sermón, no se asusten. Dios creó algo perfecto. Adán disfrutando de la comunión con el Señor. Les pregunto algo. A ver, ¿Adán necesitaba fe? ¿Sí o no? No necesitaba fe, porque él podía hablar, percibir la voz del invisible. Él tenía relación plena con Dios, estaba en un ambiente de inocencia. No necesitaba fe. Entonces, antes que Adán cayera, no existía la fe. No existía el sexto sentido, porque Dios se relacionaba face to face con el hombre, cara a cara, hablaba con él. Entonces no existía la fe. Entonces la fe es dada post caída, no antes de la caída. Porque antes de la caída, Adán tenía vestimentas de luz. ¿De dónde sacó eso? El mismo Hebreo nos enseñó que Dios hace a sus ministros como flama de fuego. ¿Por qué descubre que está desnudo? Porque perdió las vestimentas de luz en su caída. ¿Y qué fue a hacer? Hojas de higuera, y se vistió con hojas de higuera. ¿Se acuerdan todo eso, verdad? Entonces, de ahí en adelante, Dios vuelve el rostro al hombre.
y hay una separación entre Dios y la creación. Vienen 5 maldiciones que están en Génesis capítulo 3. Y de ahí va a comenzar el camino de la fe. Y por eso este sermón lo he titulado El camino de la fe. ¿Por qué? Porque en este primer grupo, que son solo 2 personas, lo que va a tratar el escritor a los hebreos de enseñarnos a nosotros el principio del camino de la fe y nos cuenta la historia del final del camino de la fe. Resume en 2 personajes todo lo que es el camino de la fe. En 2 personajes. Cómo comienza la fe y cómo termina la fe. Veamos cómo comienza la fe. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Sabemos la historia de Caín y Abel. Lo retrata Génesis en el capítulo 5. Les invito que por la fe nos traslademos en el tiempo y veamos qué había. Había muerte, había maldición, había enemistad entre Dios y su creación. Y Dios les había enseñado, porque Dios nunca va a pedir explicaciones de algo que Él no enseña. Dios les había enseñado la forma de acercarse a Dios. Cuando ellos tejieron sus hojas de higuera, Adán y Eva estaban lejos de Dios. ¿Qué decía Dios? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba? Sí, lo sabía. Esa es una pregunta posicional. Ellos estaban lejos de Dios. Síganme en esto bien lento. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la reflexión. ¿Cómo nos vamos a llegar a Dios? Mediante la fe. ¿Qué necesitaba Adán y Eva para acercarse ahora a Dios? Necesitaban fe. ¿Pero qué hicieron ellos? No hicieron fe. Hicieron hojas de higuera que representan la religión. Con la religión trataron de tapar su desnudez. Y aquí viene el principio del camino de la fe. ¿Qué hace Dios? Algo que no dice la Biblia, pero que es lógico. ¿Qué hizo Dios? Fue y sacrificó unos animalitos. Fue la mano de Dios que los sacrificó. Los descueró. Y les trajo las vestimentas y les sacó sus vestimentas de religión y les puso estas vestimentas que significaban redención, remisión. Alguien pagó por ti para que puedas acercarte a Dios. Y les enseñó un principio fundamental para acercarse a Dios, para entrar en el camino de la fe mediante la redención, mediante que un inocente pague por el culpable. Ese es el camino de la fe. Entonces, pasan los años, pasan los días y los hombres tienen que seguir adorando a Dios. ¿Y cuál era el principio? Sacrificio. Sin sangre no hay redención. Entonces, cuando viene Caín, que ofrece lo mejor de la tierra, es algo que no tiene sangre. Es algo que se aleja del principio. Es algo monótono, es algo humano, es algo terreno. Es algo que Dios no dijo que hiciera. Eso es el principio, el mismo de la higuera cambiado en religión. Quiere adorar a Dios a través de la religión. Por eso que Dios no se agradó. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero vemos ahí, dice, por la fe Abel. Nos muestra el camino, el principio del camino de la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y como él se presenta con sangre ante el trono de Dios, él alcanzó testimonio de que era justificado. Porque ese cordero que él sacrifica ahí es un símbolo,
es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba profetizando por la fe que venía el Cristo, que nos iba a abrir el camino para llegar a Dios. Y Él está adorando, por eso dice que tuvo testimonio de sus ofrendas. Y muerto, dice, aunque murió, lo asesinaron, su ofrenda, su principio, sigue hablando hasta el día de hoy. Entonces, nuestra vida de fe no comienza con un pensamiento positivo. Con que yo le diga, hermana, repita después de mí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, vístase así. Ya, me visto así. Hermana, tome una Biblia debajo del brazo. Ya, listo. Si usted no se presenta en adoración delante de Dios, como lo hizo Abel, con sacrificio de sangre, no agrada a Dios. La única manera de agradar a Dios es con sangre. Sin sangre no hay redención. El camino de la fe no es un camino de religión. No es un camino para religiosos. ¿Qué hizo Caín, el religioso? ¿Qué trata de hacer la religión con el que adora a Dios? Lo trata de matar. Caín mató a su hermano Abel. ¿Se recuerda usted a quién mataron por religioso? ¿Se recuerda a quién vituperaron sus propios hermanos? ¿Se recuerda? Cuando Caín mató a Abel, la sangre de Abel clama de la tierra a Dios. ¿Qué clama a Dios? Venganza. Venganza. Pero la palabra del Señor nos dice que hay un sacrificio perfecto. Dice Hebreos 12:24 que nosotros nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué hablaba la sangre de Abel? Venganza. Venganza, clamaba de la tierra. La sangre habla, pero la sangre de Cristo no clama venganza. En el trono del Señor clama misericordia para los que han venido al camino de la fe. Y vamos a caminar nuestro camino de la fe partiendo desde la cruz del Calvario, porque sin sangre no hay redención de Dios. La manera de agradar a Dios es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Esa es la manera que lo vamos a agradar. Y el camino de la fe comienza con sangre. No tratemos de ser religiosos. No intente acercarse a Dios porque usted pertenece a una institución. Y podríamos sacar pecho: yo soy de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. Y ahí usted encoge el hombro. Yo no, yo era de la mejor iglesia bautista. Y allá me dicen yo era de la mejor. Y etcétera. Podríamos sacar pecho. Podríamos decir: no, aquí los instrumentos le ponemos esto, acá pintamos las sillas. Podemos hablar tantas cosas como lo hizo Caín, que perdió la oportunidad de agradar a Dios. Pero sin fe es imposible, no hay ninguna posibilidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no se agradó de Caín, pero sí presentó ofrenda, pero sí hizo un culto, sí también cantó, también adoró, también levantó las manos. ¿Cuál es ese Dios clasista que no lo aceptó? ¿Cómo es posible? Sin sangre no hay redención. Sin cruz no hay adoración. Sin sacrificio no hay camino de fe.
Esa es la fe que nos otorgó el Señor para mirar a la cruz y empezar a caminar por fe, mirando al invisible. Y Él va a ser galardonador de los que le buscan. ¿Cómo buscamos al Señor? A través de su sacrificio. Este es el principio del camino de la fe. Y el escritor nos lleva de inmediato, como una gran sinopsis, al final de la fe. Nos dice: mira, tú entraste al camino de la fe por la cruz. ¿Y cómo pudiste llegar a la cruz? Por la fe que te dio Dios. Adóralo, agrádale, ten buen testimonio, acércate a la cruz y vive cerca de Dios. Y nos pone el final de la historia y nos pone a nosotros ahora en el final, porque yo pasé por la cruz y ustedes están aquí por la cruz, ¿verdad? Por la cruz de Cristo, por la sangre derramada que habla mejor que la de Abel, la que le dijo: Padre, perdónalo. El que me perdonó, el que me lavó con su sangre y aquí me dejó. Y ahora el escritor inspirado me dice: te voy a decir, Fernando, para que tomes aliento, cuál es el final del camino de la fe. Y me selecciona con pinza otro personaje para que me dé la aplicación de lo que es el final del camino de la fe. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado entre los mortales, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Dónde aparece Enoc? Muy pocos versos de la Biblia se refieren a él. Casi toda su vida está en capítulo 5 de Génesis, versículo 21 al 24. Casi toda su vida son 3 versículos. Y está puesto entre hombres excelentes. En el capítulo 5 de Génesis usted va a encontrar hombres prominentes. Un hombre fuerte, un hombre grande, un hombre rico, un hombre que es capaz de gobernar, un hombre con conocimientos elevados, un hombre de provecho. Y cada uno de estos hombres, lo va a ver usted en el capítulo 5 de Génesis, termina con esta palabra: y murió. Fueron inteligentes, fueron emblemáticos, todo lo que quiera, hicieron una vida extraordinaria, pero se murieron. Y en medio de esos hombres fuertes, prominentes y todo, hay uno que ha entrado en el camino de la fe y que vive por la fe, que camina por la fe. ¿Y qué es la fe? Palpar lo que la materia no puede palpar, pero yo le puedo tomar la mano a Dios. Sé que Él está conmigo, sé que Él es un poderoso gigante, sé que Él abre caminos, sé que Él me lleva por un camino de gloria, sé que Él me habla, sé que Él intercede por mí. Estoy en un camino de fe. Y nos da el mejor ejemplo. Capítulo 5 de Génesis, versículo 21 dice: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. ¿Cuántos años caminó con Dios? 300 años. Aquí se cayó un hombre antiguo, ¿no? 300 años y nosotros llevamos uno y ya está, no queremos hacer nada más, ya se nos acabaron las fuerzas. Los hebreos ya no querían servir al Señor. Y le dice: Enoc caminó 300 años. Caminó Enoc con Dios y vivió 300 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y vuelve a recalcar el escritor. Versículo 22 y versículo 24 dice:
caminó Enoc con Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque se lo llevó Dios. Caminó con Dios. No nos dice presentó ofrenda, no nos dice nada, solo dice caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Tuvo relación con Dios. No caminaba tras Dios, no caminaba por recibir algo de Dios. No dice eso, dice caminó con Dios, o sea, Dios estaba a su lado. Ese es el camino de la fe. El camino de la fe nos conduce, el camino de la fe nos conduce hacia algo mejor. Pero nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos la competencia, no tenemos la fuerza. Por eso oramos. ¿Por qué necesitamos orar? Porque necesitamos que Él se acerque a nosotros, porque esa es la llave que nos acerca a Dios. Caminó Enoc con Dios. Dios estaba durante 300 años todo el tiempo a su lado, hasta que tiene un glorioso traslado de lo material a lo invisible, de lo finito a lo infinito, de lo terreno maldito a lo eterno glorioso. Solo dice y desapareció, y dice la razón por qué desapareció. Se lo llevó Dios. Qué glorioso final del camino de la fe. Cuando dice se lo llevó Dios, dice se acabó el camino de la fe, porque ahora estarás en mi presencia, ahora me verás cara a cara. El escritor a los Hebreos nos dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un hombre que agrada a Dios es un hombre que llega al fin del camino. Y yo le pregunto para concluir esta mañana, ¿cómo vamos a agradar al Señor? ¿Cómo lo agrada usted? ¿Cómo agradamos al Señor? ¿Cómo vamos a agradar al Señor? Y quiero insistir, en una vida de religión no se pegue en el pecho, no camine de rodillas. Es tan sencillo que se acerque a Dios creyendo que Él está a su lado. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hemos entrado al camino de la fe por la cruz de Cristo y esperamos que ese mismo Cristo un día nos diga: su vida acá, se acabó el camino de la fe, ya no necesitaremos fe, la fe se acabará. Hoy es el sexto sentido que necesitamos en este mundo material. Lo único que nos conecta con la eternidad es la fe. Caín no agradó a Dios. Enoc caminó con Dios por la fe. Solo por la fe. Solo por la fe. Abel se acercó a Dios creyendo y mirando al Redentor. Cuando él sacrificó sus animales, él pensaba en el Redentor. ¿Y qué hizo? Agradó a Dios. Enoc caminó con Dios, agradó a Dios y fue galardonado. ¿Cuál podría ser nuestro galardón? A ver, se habla de coronas, se habla de perlas en la corona. No sé si será tan así, de verdad. No estoy seguro, no sé si alguien recibió esa revelación que van a haber coronas con perlas por cada persona que recibió al Señor. No lo sé. Pero si así fuera y el Señor me entregara tal magnitud de galardón,
lo único que yo haría es tirarla a los pies del Señor. Como dice Apocalipsis, sacaron sus coronas y la tiraron a los pies del Señor. ¿Para qué? Para agradecer de que Él haya puesto en mí y haya puesto en usted este elemento fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo se está acercando a Dios usted? ¿Por qué vino al culto y por qué se conectan al culto? ¿Por qué lo hacen? Podrían hacer un montón de cosas, podrían estar cocinando mientras tienen el culto puesto ahí. ¿Por qué se acercan? ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué presentar culto? ¿Por qué conectarnos de casa mientras está la televisión prendida, mientras los niños juegan, mientras tomamos un café? ¿Por qué lo hacemos? Caín también lo hizo, pero no agradó al Señor. Y yo le pregunto si usted lo está agradando. ¿Tiene testimonio de agradar a Dios? Y aquí le invito a no mirar defectos, porque el escritor seleccionó, y lo va a ver más adelante, pura gente llena de defectos y que hoy le llamamos héroes. Fueron hombres de carne y hueso, con pasiones, con debilidades, con torpeza, con crisis, con un montón de elementos, con todo, Dios les inyectó el sexto sentido de la fe y pudieron mirar al invisible, saludarlo de lejos. Usted no va a tener más fe porque piensa o se concentra en tener fe. Lo único que Dios le pide es que a través de ese elemento usted palpe que hay alguien a su lado, que lo rodea de favores y misericordias, que si viene en crisis, Él lo sostendrá porque lo quiere llevar a la gloria. Si vienen necesidades, Él lo sostendrá porque lo quiere llevar a la gloria. Y lo único que nos ha dado es el elemento de la fe, no para que decretemos tonteras, no para que le diga que vas a tener 3 autos, que vas a tener cosas materiales. Lo único que podemos decir por la fe, que el invisible está conmigo. Lo único que le puedo decir a usted en medio de su crisis es que alce la mano y sienta al invisible que está con usted. Y que el invisible lo va llevando a la gloria, nada más. Eso es la gracia, el principio del camino de la fe, es redención. Caminar por la fe tomado del invisible hasta que Él diga vámonos. Eso es el camino de la fe. Ya esto le invita al Señor. Vamos a orar.